Contreras, Isaac Jauregui, Paula Navarro, Mónica Ramírez y su servidora Daniela Sandoval. Nosotros les vamos a presentar control prenatal del segundo trimestre. Pasa al siguiente, porfa. Muy bien. Primeramente, tenemos que ver qué es control prenatal. El control prenatal es la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas que va a tener la embarazada con el personal de salud. Esto con el objetivo, pues, de vigilar la evolución del embarazo y de obtener una adecuada preparación para el parto, para el puerperio y para el manejo de la persona recién nacida, o sea que nos va a abarcar como 3 niveles. Va a incluir promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y del parto y también sobre los síntomas que son de urgencia obstétrica. También le tenemos que informar a la paciente sobre el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, una atención de calidad, pertinente, cultural y respetuosa de su autonomía. Y pues también elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento para la atención médica de forma resolutiva y los lugares donde pueden recibir atención médica de emergencia. En otras palabras, lo que podemos decir de esto es que van a ser como las citas que van a tener con su ginecólogo o con su obstetra para que puedan saber cuándo algo no es normal, que puedan ir viendo el desarrollo del producto. A ver, Daniela, te voy a interrumpir. Con su médico cirujano y partero, médico familiar o especialista. No te hagas a un lado. Por eso llevas el título de médico cirujano y partero, ¿sí? Adelante. Muy bien, perdón. Y bueno, y también en caso de que hubiera, por ejemplo, alguna emergencia, ¿a dónde puede acudir? Todo esto, pues, para que lleven un embarazo óptimo. Siguiente, por favor. De acuerdo con la NOM, el objetivo de esto vendría siendo prevenir, diagnosticar y tratar al paciente con alto riesgo con el fin de reducir tanto la mortalidad de la madre como del producto. Y bueno, la finalidad de la asistencia prenatal consiste en garantizar, en la medida de lo posible, un embarazo no complicado y el nacimiento de un lactante vivo y sano. Este control va a ser realizado, de hecho, por eso mencionaba lo de los especialistas, porque la norma dictamina que tiene que ser personal calificado para la atención prenatal, que tenga pertinencia cultural y que esté considerando las diversas cosmovisiones en salud, especialmente, por ejemplo, con los pueblos indígenas. No podemos discriminar esto. Y bueno, está dirigido a la promoción de estilos de vida saludable, a la prevención, a la detección y al control de los factores de riesgo obstétrico para poder aplicar las medidas de atención oportuna. A ver, fíjate, muy importante, Daniel. La norma oficial mexicana, en la numeraria 5.3.1.13.3 dice: en todos los casos de urgencias obstétricas, tales como la hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, amenaza de parto pretérmino, sepsis o con enfermedades concomitantes graves, se debe brindar atención médica integral con oportunidad y calidad. Aquí no menciona que un especialista, porque los 32 estados de la República no tienen la capacidad para tener un especialista. Tú lo vas a atender en el momento donde te encuentres en un centro de salud, ¿sí? Si tú no eres especialista, y si tienes la capacidad para atenderlo, lo vas a atender. Y ya una vez que tengas estabilizada la paciente, ahora sí la trasladas a un hospital regional. ¿Me doy a entender? Porque si dices que la norma dice que nomás la tiene que atender el paciente especializado, si soy tu perito en contra y fuiste mi alumna, no, pues pobrecito, imagínate nomás. No, ¿cómo te voy a ayudar? Es muy clara la norma, Por eso yo les decía que tenemos que checar bien la norma oficial. Yo no me la sé de memoria, pero más o menos la entiendo ya tanto, y es importante que la estén repasando y la tengan en su teléfono celular, en todo, para que en cuanto, y subrayen, miren, yo te lo tengo subrayado así con rojo. Por ahorita que dijo Daniel esa, rápidamente agarré las hojas y la detecté oportunamente. ¿Por qué? Porque de esto yo me dedico. Desgraciadamente, demandan muchos médicos a nivel federal y estatal por emergencias y por urgencias obstétricas. Y ellos se basan, ¿dónde dicen? La normatividad dice. Sí, adelante. Sí, gracias, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos las aclaraciones del doctor. Es bueno no confundirnos con esto. Y bueno, que vamos a ver algo que se llama carnet perinatal.
el carnet perinatal es como una guía básica para la mujer embarazada. Idealmente este tiene que contener la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los personales patológicos, gineco-obstétricos, los factores de riesgo obstétrico, la evolución del embarazo en cada una de las consultas que tiene que incluir la fecha, la edad gestacional, el peso de la madre, presión arterial, fondo uterino, la frecuencia cardíaca fetal, los resultados de los exámenes de laboratorio, las observaciones, el resultado de la atención obstétrica y, bueno, los factores de riesgo para embarazos posteriores. Siguiente, por favor. Hablando de las consultas, a nosotros no nos tocan todos, a nosotros nos tocan, yo tenía entendido que de la tercera a la cuarta. Y bueno, en cuanto a las consultas, tenemos que promover que la embarazada de bajo riesgo la embarazada que tenga bajo riesgo sobre la evolución normal del embarazo y parto, las conozca. Tiene que conocer en estas consultas, pues ya les mencionaba, los síntomas que se les considera de urgencia obstétrica, el derecho para tener una atención digna, para que sepan dónde tienen que llegar si llega a presentarse una emergencia, etcétera. La NOM, ahí si estoy mal me corrige, por favor, doctor, establece al menos 2 consultas en este periodo, tienen que ser mínimo 5 en todo el embarazo. Y bueno, Panduro, así haciendo como una contraposición, le hace la siguiente, por favor, recomiendo. Daniela, no, Panduro está bien. El libro de Panduro y los demás libros son una guía, ¿no? Pero la norma dice en la página número 25, ¿sí? Que no, en la página número 26, o sea, deben de ser, aquí viene clasificadas las 8 consultas. La primera consulta es entre las 6 y las 8 semanas. La segunda consulta debe de ser entre las 10 y las 13.6 semanas. La tercera consulta debe de ser de las 16 a las 18 semanas. La cuarta consulta a las 22 semanas, la quinta a las 28, la sexta a las 32 y la séptima de las 36 hacia adelante. Ahí dice la diapositiva, doctor. ¿Ah? Ahí viene eso en la diapositiva. No lo leí, perdón. Y también debe decir que puede ser un mínimo de 4 hacia arriba, pero no lo leí. Sí, está bien. Perfecto. Adelante. Siguiente, por favor. Ay. Bueno, la historia clínica obstétrica ya la habíamos visto en exposiciones anteriores, entonces no nos vamos a meter mucho. Básicamente lo que hace es facilitar la identificación de factores de riesgo que pueden complicar el embarazo y pues también obviamente permite registrar los signos y los síntomas de una enfermedad que son obtenidos por el interrogatorio y la exploración física. Los resultados de esta historia van a constituir un documento básico legal que nos habla de la enfermedad, del diagnóstico y de la terapéutica empleada. ¿Cuál es su importancia? Bueno, su importancia va a radicar en el hecho de que además nos permite hacer un diagnóstico fidedigno y que es una buena fuente de datos para estudios estadísticos y de investigación. Siguiente, por favor. Y bueno, en resumen, lo que podemos decir es que la historia clínica que se le aplica a una mujer embarazada sí es en esencia la misma que se le aplica a cualquier paciente, pero se le hace especial mención en algunos puntos. Por ejemplo, la ficha clínica viene siendo la misma, es la fecha, el nombre, el registro, la edad, el estado civil, la ocupación y el lugar de origen y residencia. Pero pues ya en el motivo de consulta, además de lo que preguntamos normalmente, también mencionaba el libro que las pacientes tienden a llegar por retraso menstrual o amenorrea, que pues es el principal motivo, náuseas y vómitos, que son más comunes en el primer trimestre de embarazo, cambios mamarios, por ejemplo, la hipersensibilidad, la polaquiuria, que también es más notable en el primer y tercer trimestre. En el principio y evolución del padecimiento actual, pues tenemos que preguntar el inicio, la intensidad, la frecuencia, cuáles son las situaciones que exacerban o disminuyen cada signo y síntoma, y la medicación que, pues, ya saben que aquí en México la mayoría se automedica, tenemos que ver qué tomaron para eso que estaban sintiendo. Siguiente, por favor. En los antecedentes heredofamiliares, pues es importante preguntar de los padres, de los hermanos y de los hijos. En los no patológicos, pues el estado socioeconómico, la escolaridad, las inmunizaciones, sobre todo aquí el toxoide tetánico, el tabaquismo, si fuma, si toma, si usa algún tipo de droga, pues porque sabemos que esto va a intervenir en que también se desarrolle el producto. En los antecedentes personales patológicos, pues es importante preguntar acerca de diabetes, de hipertensión arterial, sobre todo por los
asuntos de la preeclampsia, nefropatías, problemas de tiroides, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, en los antecedentes ginecobstétricos, pues básicamente es la menarquia, el ritmo y las características sexuales y dismenorrea, el inicio de la actividad sexual y el uso de métodos anticonceptivos, cuántos embarazos tuvo, los partos, cesáreas, abortos, los hijos vivos, etcétera. Y bueno, esto ya no es de mi parte, a mí ya nada más me tocaba hasta antecedentes ginecobstétricos. No sé si tengan alguna duda. ¿Algo que me faltara mencionar? Muy bien, Daniela. Les voy a comentar algo que no sé si se los dije cuando di el resumen del control prenatal. En la página número 22 de la norma oficial mexicana 07 menciona lo siguiente, y esto es para que lo tengan tanto ustedes como mexicanas y como sus pacientes. En la numeraria 5.1.11, yo con esta gano muchas demandas médicas cuando me toca defender siempre a la madre por una mala atención médica, tanto en lo federal como en lo estatal o en lo privado. Dice lo siguiente: la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando en la medida posible apoyo psicológico durante su evolución. Todas las instituciones de salud deben de capacitar a las licenciadas en enfermería, obstétrica, parteras, técnicas y parteras tradicionales para identificar complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como promover facilidades para las referencias y acompañamiento oportuno de la embarazada a los establecimientos de la atención médica. En su caso, los partos de bajo riesgo de término pueden ser atendidos por enfermeras obstetras, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. Claro, deben estar autorizadas por la Secretaría de Salud, pero lo que voy, en este artículo, ¿sí? Habla sobre, son las mismas palabras que dice el artículo primero constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Habla de los derechos humanos y de tu dignidad. Aquí es muy importante, antes de ser profesionista, jóvenes, sea médica o sea médico, somos mexicanos y la Constitución nos protege, ¿sí? Pero una vez que ya estemos como servidores públicos o privados en área de salud, la paciente tenemos que atenderla, como lo menciona aquí en esta numeraria, con calidad, con respeto, respetando sus derechos humanos. Pero también la paciente tiene ese derecho de portarse con calidad y con respeto hacia el profesionista. Por eso es muy importante la comunicación que tengan ustedes con sus pacientes de la primera consulta que hacen de acuerdo a la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. Nunca te va a demandar una paciente ni un paciente si tú hablas con la verdad, ¿sí? Y hablas siempre en equidad y a favor tanto de su atención como del respeto hacia tu profesión. Ayer, aparte de esta cesárea que tuve de urgencia, hace 15 días tuve otra paciente también de 37 semanas con una DSP. La atendí en un hospital privado, aquí de los más nuevos, X, y pues el papá mide como 1.80 y la mamá mide como 1.75. Entonces, la niña pues venía 52 o 53 centímetros, pesaba casi 4 kilos, 3 kilos, 800 gramos aproximadamente. Entonces, para extraer a la bebé, para no hacerle, normalmente en otras instituciones federales o algunos médicos, cuando hacen la esterotomía es como si fuera una sonrisa de un payaso, así, en el útero, y cuando viene muy macroscómico, le cortan en medio del útero, ¿sí? En la parte superior, hacen un corte. Pero yo no lo hago porque puede en un futuro traer una deficiencia, ¿sí? En el desarrollo del nuevo producto me puede abrir el útero. Bueno, para no ser tan largo, no les explico esto. Le puse un calzador con un tipo forceps para que se apoye con el pubis y le pones tantito gel y estás extrayendo el producto en ese momento. Por la misma presión, tuvo la bebé un pequeño hematoma y yo de control le dije al neonatólogo, mándale a hacer una placa simple para valorar a ver si no tuvo alguna fracturita, algo en la estructura ósea ocular, ¿sí? Pues nos dicen que tiene fractura de cráneo, ¿cómo ven? Área occipital. Pero yo no leí el reporte, yo vi la imagen
Dije, no, pues todo está bien. Y cuando leo el reporte, veo que dice que tiene fractura de cráneo. En ese momento estaba ahí una enfermera conmigo y me dice, yo soy auxiliar de rayos X. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. No hay fractura, pero el reporte dice que hay fractura. Y si lo lee un familiar o un médico que viene, que nadie lee el expediente, pero por algo lo leen, y si tú no le dices a la paciente que su niña tiene una fractura, imagínate nomás en la bronca que te mete psicológico. Entonces yo fui y le dije, a ver, señora, ¿sí se acuerda que le pusimos esto, calzamos a la bebé y todo, sí? Le enseñé la radiografía, le enseñé el reporte de lo que dijo el radiólogo, estaba ahí la enfermera y le menciono, su niña no tiene fractura, pero como aquí dice que tiene fractura, yo tengo que arreglar este asunto porque si no se puede ocasionar un problema médico legal. ¿Y qué cree que me contestó la paciente? No hay ningún problema, doctor. Sabemos lo que pasó, usted nos explicó detalladamente que no había nada, que le tomó la placa simplemente de control. Y también yo no soy médico, pero de traer la fractura acá atrás, pues, ¿a qué hora se le cayó o qué? ¿O no me dijo? No. Entonces, cuando hay una buena comunicación con tu paciente, no hay ningún problema, porque estás hablando con seriedad, con calidad, ¿sí? Con respeto, tanto para ella como para su bebé. Hablé con las personas correspondientes de ahí, le hicimos una tomografía axial computarizada para quitarnos de broncas. Negativo, salió todo. Entonces, yo como le dije al doctor, ¿cómo te atreves a mencionar que hay una fractura? Claro, yo inmediatamente, gracias a la tecnología, se lo mando a esa imagen, se la mando a otro radiólogo, amigo mío, que fue presidente a nivel nacional de radiología, es catedrático de la Universidad de Guadalajara, maestro de la materia de radiología en el antiguo Hospital Civil, en una escuela vieja, y me dijo, ¿está loco? ¿Quién dijo esto, fulano? Pues no, sí, digo, lo voy a arreglar porque imagínate nomás, si a ti te dicen que tu hijo trae una fractura en la cabeza, si tú lo lees, tú se lo vas a creer. Y más si no eres médico, peor, me doy a entender. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero lo más importante, lo que dice este punto, es tener el contacto directo con la paciente. Y si la paciente te dice, a mí no me vas a tocar, no lo puedes tocar. A mí no vas a hacer un tacto vaginal, no se lo vas a hacer. Y entonces, ¿cómo voy a atender el parto? Tu pericia. Aquí lo dice la norma. Entonces, esa es la bronca que tengo con los abogados, porque luego me dicen, tú no eres abogado, no puedes hablar de los derechos humanos. No, yo no. Aparte, yo soy perito en derechos humanos, pero si no fuera perito yo en derechos humanos, aquí la norma dice, en tal numeraria, que se debe de respetar la dignidad y los derechos humanos de la paciente. Entonces, ojo ahí, siempre tengan muy buena comunicación con su paciente y nunca va a pasar nada. Adelante. Perdón, ¿quién sigue? Creo que sigue mi compañera Moni, no sé si haya fallado su internet. Moni. No, sigo aquí, pero estoy viendo las diapositivas de Dani. No veo mis diapositivas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Yo soy Ramírez Caldera, Mónica Alejandra, y les voy a hablar de lo que es el examen obstétrico en el segundo trimestre del embarazo. ¿Me das a la siguiente? Bueno, en el examen obstétrico lo que se hace aquí pues es una exploración física, se podría decir que parcialmente igual a la que se hace en cualquier otro paciente, porque pues obviamente aquí va a haber muchas variaciones en lo que vamos a hacer. En cuanto a la inspección del abdomen, obviamente pues nos vamos a centrar lo que es en la inspección del abdomen y toda la exploración dentro de esta región corporal, ¿ok? Bueno, en cuanto a la inspección del abdomen, nosotros vamos a valorar la forma. En cualquier otro paciente, pues evaluamos la forma y aquí en una paciente embarazada, pues vamos a ver un aumento de distensión. Pues obviamente va a ser el motivo va a ser el embarazo, porque pues, estamos hablando de que esta paciente está dentro del segundo
del segundo trimestre de gestación. Igual vamos a hablar del volumen, de la simetría, del estado de la superficie. Esto se refiere a que si nosotros pues podemos llegar a ver que tiene una cicatriz, estrías, que hay cambios de coloración. Esto es muy importante porque acuérdense, ya lo vimos en propedéutica, los signos como el signo de Cullen o el de Gray-Turner, que pues también nos podrían indicar alguna normalidad dentro del embarazo de nuestras pacientes. Y también dentro de la inspección del abdomen, nosotros ya podemos observar aquí lo que son los movimientos fetales, porque a partir de este rango de estas semanas de gestación, nosotros ya podemos presenciar algunos de los movimientos fetales, así sean muy ligeros. Pueden llegar a percibirse, sobre todo al final de este trimestre. ¿Me puedes dar a la siguiente? Ok, ahora entrando a lo que es dentro de la palpación del abdomen, pues nosotros vamos a evaluar lo que es la forma y el volumen del útero, la altura del fondo uterino, el tono de las contracciones y las características de estas. En cuanto a la altura del fondo uterino, esto se hace a partir de las 20 semanas, estamos todavía del rango del segundo trimestre de gestación y se hace guiándose por la cicatriz umbilical. Esto se hace empleando una cinta métrica. Ya lo había explicado la clase pasada, Brandon, pero esto compete a este periodo de las semanas de gestación. Se hace con una cinta métrica desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, siguiendo la curva de la superficie abdominal normal de una embarazada. Y se hace con la regla de McDonald, también ya la habían presentado en la clase pasada, y esto se hace, es una fórmula como tal, que se hace midiendo la altura del fondo uterino en centímetros. Eso lo vamos a multiplicar por 8 y lo vamos a dividir entre 7. Y el resultado de esta nos va a dar el total de semanas de gestación de nuestro paciente. Y pues de las contracciones, justo pues, como se los mencionaba, de las contracciones, no de los movimientos fetales y las contracciones, pues estos también a partir de entre las 10 y las 28 semanas de gestación, vamos a tener unas contracciones que son de categoría A, así lo había leído, o que son de baja intensidad. Y al final de este segundo trimestre de gestación, estas contracciones van a ser de una categoría. ¿Le puedes dar a la siguiente? Perdón por el ruido que hay afuera, espero que no intervenga mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las maniobras de Leopold, que pues esto va todavía en conjunto de la exploración obstétrica. Bueno, aquí se las puse, creo que estas imágenes son bastante características y sencillas de entender, pero vamos a desglosarlas y a explicarlas. En la primera maniobra, lo que nosotros vamos a valorar cuando nosotros lo hacemos es el polo fetal. Esta se hace palpando suavemente el fondo uterino con la punta de los dedos, como lo ven en la imagen, de ambas manos. Es la primera que tenemos ahí, están ordenadas. En la segunda maniobra nosotros vamos a poder evaluar la situación y la posición fetal. Esto se hace, como lo ven en la imagen, colocando las palmas de las manos a cada lado del abdomen, como lo ven ahí. Lo más resistente, decía el libro, lo que nosotros sintamos como más duro o resistente como tal, va a ser el dorso del feto, mientras que las nodulaciones son las partes de La tercera maniobra lo que va a hacer es nos va a permitir conocer la presentación fetal, como lo ven ahí. En esta se intenta abarcar la porción inferior del útero con la mano y se hace por encima del pubis, entre el dedo y los dedos restantes de la mano. Así es como se coloca nuestra mano para hacer esta valoración. Y finalmente la cuarta maniobra es la fetal. Esta se hace con las puntas de los dedos de la mano, como lo ves ahí, únicamente se están utilizando las puntas de los dedos y se trata de ejercer una ligera presión que va a llegar a ser profunda en el lecho superior de la pelvis. Y así es como nosotros vamos a hacer las famosas maniobras de Leopold. ¿Me puedes darle el siguiente? Ok. La auscultación del abdomen, pues esta nos va a permitir que nosotros
conozcamos la vitalidad como tal del producto, del feto. Y en esta, si está vivo nuestro producto como tal, pues encontramos el foco fetal. Este foco fetal es el sitio donde se producen los ruidos cardíacos fetales. Y la frecuencia y el ritmo que nosotros logremos percibir aquí nos van a informar si el feto se encuentra bien o si tiene algún tipo de sufrimiento. La auscultación del foco fetal, se hace después del primer trimestre con el sistema Doppler, que es el que vemos ahí en la imagen. ¿Le puedes dar la siguiente? También, en cuanto al tacto vaginal, esta se realiza desde la primer consulta prenatal, así lo mencionaba el libro, y esta nos sirve tanto para reconocer si hay alguna anomalía o patología del aparato genital, y se evalúa durante el trabajo de parto también, para conocer la posición del cervix, el borramiento cervical y la dilatación cervical. Ahí, por ejemplo, tienen pues unas imágenes muy gráficas de cómo se va a ver esto. En la primera tenemos sin borramiento ni dilatación, está completamente cerrado. En la segunda imagen ya tenemos el cuello del útero borrado y dilatado a 1 centímetro. En la tercera, un cuello del útero que está dilatado a 5 centímetros y finalmente en la última, que es un cuello del útero dilatado a 10 centímetros. Pero pues esto obviamente no lo vamos a tener en este periodo de gestación, que es el segundo trimestre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las maniobras de exploración o algo? ¿O algún comentario que deseen añadir? Lo que comenta su compañera Mónica, ponme las maniobras de Leopold, por favor, Mónica. El bebé ya en el segundo, pero más en el tercer trimestre del embarazo, tiene menos espacio para moverse, pero se mueven, son muy inquietos. Como la niña que yo ayer traje a este mundo, como a las 12 del día, venía podálico. Y yo, ahí hicimos las maniobras de Leopold y todo, luego le hicimos el eco para ver el sufrimiento fetal que traía. Y traía medio circular. Eso fue a las 12 del día. Nace la niña a las 3:31. Venía cefálico y con circular. Para que vean qué inquietos son los niños. Se mueven mucho. Entonces, siempre por eso pónganlo en el expediente. Porque fue tan extraño. ¿Cómo es posible que en menos de 3 horas, pues sí es posible, en media hora, en 5 minutos, el niño se da vuelta? Pero trae medio circular de 37 semanas de gestación. A las 3 horas ya tenía el circular. Yo estuve presente con el médico radiólogo. Estuvimos checando toda su frecuencia cardíaca, la oxigenación cerebral y todo. Por eso nos dimos prisa, porque tenía un problema ya, una alteración en una de las arterias internas del cerebro que estaba perfusionando menos. Y de repente, ya cuando yo extraigo al bebé, lo veo que ya venía de nalgas, y cuando antes de que le pusieran el bloqueo, se le tiene que hacer otra maniobra por ley para registrar en el expediente y checar, como tú dices, la frecuencia cardíaca fetal, ya sea con el epinar o con el equipo de ultrasonido o con el fetone. Y ya le tenía, dije, no, pues de lujo. Se me puso ya en directa. Cefálico, claro, no estaba encajada, pero estaba abocada y con el dorso del lado izquierdo. No, pues me facilitó la extracción de la bebé. Entonces, esto es muy importante, que con la práctica ustedes van a ir conociendo el polo fetal, van a conocer el dorso, van a conocer los miembros superiores e inferiores, cómo se mueve, y van a conocer perfectamente el polo cefálico. Y con esa práctica, sus deditos, ¿sí? Hasta sus mismos pacientes les van a decir. Yo inmediatamente hago las maniobras de Leopold aquí en mi consultorio y inmediatamente identifico. Un 99% tengo de diagnóstico dónde está el foco fetal, y pongo mi fetone y dice, no, yo cuando voy al seguro, doctora, duran hasta 10 minutos. Bueno, pues es normal, porque posiblemente puede ser un estudiante y está conociendo, le digo yo a ella, los dorsos del producto. Pero esa es una maniobra muy importante, porque el bebé está constantemente cambiando. Adelante, Mónica, gracias. Pues si no tienen dudas, eso sería todo de la exploración obstétrica. Pues con eso voy a entrar yo. Yo soy Isaac Emanuel Javier Rodríguez, igual del equipo 5, y les voy a hablar del examen físico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Primero que nada, pues
la NOM 007 nos dice que debemos realizar la medición, registro e interpretación de peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, crecimiento del fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardíaca fetal, así como el ultrasonido. ¿Ok? Y también nos mencionan que es muy importante que en las valoraciones posteriores a la primera consulta busquemos e identifiquemos los signos y síntomas de urgencia obstétrica, como pueden llegar a ser hipertensión arterial, pérdida de la conciencia, convulsiones, epigastralgia, cefalea intensa, hemorragia transvaginal, palidez intensa, dolor abdominal, fiebre, pérdida transvaginal de líquido o de sangre. ¿Ok? Y pues esto que tenemos aquí en la diapositiva es lo que nos mencionaba el libro de Panduro, obstetricia de Panduro, en el cual pues es muy similar a la NOM. Nos dice que debemos registrar la presión arterial, peso, la variación entre cada cita, la medición del fondo uterino, la valoración del fondo uterino, valoración de las extremidades inferiores en busca de edema o dolor a la palpación, y también problemas vasculares. En cuanto al examen dirigido al feto, pues debemos registrar la frecuencia cardíaca, tamaño fetal, presentación y posición fetal hacia el final del embarazo, la actividad fetal y la cantidad de líquido amniótico. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? En cuanto a la hipertensión mencionaba que cuando anterior al embarazo las mujeres estaban sanas, la hipertensión gestacional se comenzaba a presentar a partir de las 20 semanas. Y pues esta era los niveles 140-90. Cuando esta hipertensión se le acompaña de proteinuria, que se registran valores mayores a 300 miligramos por cada 24 horas, pues ya se la va a conocer como preeclampsia, pues es un signo de alerta y debemos llegar a un seguimiento más cercano. También mencionaba que si había una alteración de la presión arterial media de más de 30, a comparación de la anterior al embarazo, pues debemos tenerla bajo vigilancia estrecha, aunque no haya superado los 140-90 milímetros de mercurio. Siguiente. En cuanto al peso materno, pues la mayor parte del aumento de peso normal en el embarazo es atribuible al útero y a su contenido. Las mamas y la sangre expandida y los volúmenes de fluido extracelular son una fracción más pequeña. ¿Okay? Aquí tenemos dos tablas. En la de la izquierda, pues nos presenta cuánto equivale los diferentes contenidos del útero conforme va avanzando las semanas gestacionales. En este caso, por ejemplo, en la semana 20, nos dice que en total abarca unos 40 kilos. Y del lado derecho tenemos la ganancia de peso promedio o recomendable que deben tener las madres según su IMC anterior al embarazo, cuando inicia el embarazo. Este cuadro como tal lo saqué de Williams, pero en la norma 007 también se presenta como un anexo. Aquí, por ejemplo, una mujer con un IMC normal menciona que va a haber una ganancia en promedio de 11 a 15 kilos en todo el embarazo, y dentro del segundo y tercer trimestre va a haber una ganancia promedio de 0.45 kilos por cada semana. Y pues así con los diferentes IMC. Siguiente. Ahora, en cuanto al fondo uterino, esta tabla la saqué de la GPC, ¿ok? Nos menciona que entre las semanas 20 a 34, el tamaño del fondo uterino se relaciona mucho con el crecimiento o del feto o la edad gestacional en semanas, ¿ok? Esta medida es utilizada para controlar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. Esta se mide desde ya no la había mencionado Moni anteriormente, pero se la repito, desde la parte superior del pubis hasta la parte superior, desde la parte superior de la sínfisis del pubis hasta la parte superior del fondo. Esta medición se tiene que hacer con la vejiga vacía, y pues aquí tenemos una tabla de comparación, que por ejemplo, dentro de nuestra semana 22, que está dentro del segundo trimestre, la altura uterina por lo general es 24. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? En cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, pues aquí como introducción mencionaba que los sonidos cardíacos son siempre audibles en el ultrasonido a partir de las 10 semanas. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 110 y 160 latidos por minuto. Sin embargo, no es hasta las 20 semanas cuando comienzan a ser audibles con un estetoscopio estándar en el 80% de las mujeres. Y pues se espera que para las 22 semanas sea audible en todos los casos. ¿Okay? Debido a que el feto se mueve libremente en el líquido amniótico, el sitio en el que se escuchan mejor los sonidos del corazón del abdomen puede variar, por lo cual pues debemos buscarlo. ¿Le vas a la siguiente? Y pasamos a los movimientos fetales. Aquí pues algo importante que pues mencionaban los libros, en particular el de Williams, que pues no había un número establecido de movimientos fetales normales como tal. Habían hecho muchos estudios en el que respectaba a las madres, el registro de los doctores, y pues eran muy variables, así que no había uno fijado como normal.
¿ok? Estos, pues, se comienzan a percibir dentro de las primeras 16 a 18 semanas. Sin embargo, dentro de las primigrávidas puede aparecer hasta 2 semanas después. Aproximadamente a las 20 semanas, dependiendo de la valoración nutricional materna, el examinador pues, puede comenzar a detectar estos movimientos fetales. Y como se los mencionaba, pues no hay ni una cantidad ni una duración ideal para contarlos. Siguiente. Sin embargo, había una clasificación como tal, que ahorita se los voy a presentar. ¿Qué son estos 4 estados? Que pues básicamente lo cataloga como en qué situación está el bebé. La 1F pues es el sueño tranquilo, donde pues el bebé muestra un estado de inactividad. El 2F se relacionaba al sueño REM, donde el bebé igual está en sueño, pero en una situación de sueño activo. La 3F mencionaba que todavía no estaba catalogada como tal, porque pues, se discutía su existencia, pero pues era una actividad de movimientos oculares, ausencia de movimientos corporales, o movimientos oculares sin la aceleración del ritmo cardíaco. Y ya pues el 4F es cuando el bebé está en estado de vigilia. Siguiente, por favor. En cuanto al volumen de líquido amniótico, este aumenta desde aproximadamente 30 mililitros a las 10 semanas hasta 200 mililitros cerca de las 16 semamas y alcanza los 800 mililitros a mediados del tercer trimestre. Este, pues en su mayoría va a estar compuesto de agua, tiene un 98% de agua. Un feto se compone de aproximadamente 2.800 mililitros de agua y la placenta de 400 mililitros, por lo cual al término, el útero va a contener casi 4 litros de agua. Aquí cuando hay un aumento de este líquido amniótico, se le va a denominar hidroamnios o polihidroamnios, y cuando hay una disminución, se la va a llamar oligoamnios. Este se valora mediante un eco, ¿ok? Y pues traté de buscar la clasificación como tal y mencionaba que había 2 índices, ¿ok? Dentro de la ecografía, que uno era la bolsa de mayor contenido de líquido, que lo normal era que fuera de 2 a 8 centímetros, y el otro el índice de líquido amniótico, y que en ambas técnicas, para que se considerara lo mínimo, debía ser al menos de 1 centímetro de ancho, para que se considerara adecuado. Siguiente. Y pues eso será todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? Ok. No, doctor. Gracias, Isaac. Adelante. Bueno, yo soy Ana Paula Navarro Cruz y les voy a presentar algunas pruebas de laboratorio que se llevan a cabo durante este trimestre. Bueno, inicialmente, como en cualquier trimestre, se debe llevar un control del hematocrito y la hemoglobina de la embarazada. El hematocrito definido como el volumen de glóbulos con relación al total de la sangre y se va a expresar de manera porcentual. Durante el segundo trimestre, el valor normal es de 32%, mientras que la hemoglobina pues, es esta proteína encargada del transporte de oxígeno en sangre, y durante este trimestre su valor normal es de 10.5 gramos sobre decilitros, y hay que estar al pendiente por cualquier anormalidad que nos pueda indicar anemia. Ahora, en cuanto a la glucemia, la cantidad de glucosa normal en el embarazo es de 95 miligramos por decilitro o menos, y esto es importante porque pues a partir de esta pues identificamos lo que es una diabetes gestacional. Para esto la NOM establece que entre la semana 24 y 28, especialmente en los grupos de alto riesgo, se debe realizar la prueba de curva de tolerancia a la glucosa en pacientes que hayan presentado diabetes gestacional en un embarazo previo o en toda mujer que tenga una prueba de tamiz positiva. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional? Bueno, tenemos 4 formas de hacerlo. La primera es con una glucemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro en 2 ocasiones, una glucemia casual mayor a 200 miligramos por decilitro, o una prueba de tamiz con 50 gramos cuyo resultado sea mayor o igual a 180 miligramos por decilitro. La cuarta es una curva de tolerancia a la glucosa con 100 o 75 gramos. Esta pues va a revisar el diagnóstico si tenemos alterados 2 o más de los siguientes. Aquí, como podemos observar en la tabla, si se administran 100 gramos de glucosa en ayuno y se tiene si en ayuno se tienen más de 95 miligramos por decilitro, se contaría como una positiva. Si después de 1 hora de administrar 100 gramos de glucosa se tienen mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, serían 2, o igual si se va a emplear
con 75 gramos de glucosa si se tiene mayor o igual a 180 o mayor o igual a 155. La diferencia entre 100 gramos de glucosa a 75 es que la de 75 solamente nos va a contar la primera y segunda hora, mientras que la de 100 alcanza a contabilizar una tercera. Normalmente, Ana Paula, ponme la anterior. Normalmente se maneja en la de 75 gramos, ¿sí? Así lo dice también en la norma oficial, ¿no? A ver, déjame. Sí. Ok. Sí, creo que sí. Ponme la anterior. ¿Esta? Sí. A ver, deja tomar una fotografía ahí, porque no se la tomé. Adelante. Ahora sí, vámonos. Bueno, otros marcadores que también tenemos que estar al pendiente es la creatinina, cuyo valor en este trimestre es de 0.5 a 0.9 miligramos por decilitro, la urea, que será de entre 10 a 12 miligramos por decilitro, y el ácido úrico, que tiene que estar oscilando entre 2.5 a 4.5. Durante este trimestre también se solicitan algunos otros estudios que no necesariamente son laboratoriales, como es el ecosonograma, la amniocentesis y la muestra de vellosidades coriales. Estos se realizan entre la semana 8 a 18, pero vamos a tocar aquellos que se realizan durante este trimestre, que va a partir de las 14 semanas. Otros estudios son la alfa-fetoproteína y el triple marcador fetal. A continuación vamos a hablar un poquito de cada uno para que nos quede más claro. Iniciando con el ultrasonido, este se va a realizar entre la semana 18 y la 22. En esta lo que se evalúa son los marcadores ecográficos de cromosopatías, la evaluación estructural fetal y el tamizaje para alguna restricción del crecimiento del feto. ¿Cuáles son los marcadores ecosonográficos de cromosopatía? Bueno, si tenemos un higroma quístico, que este es un tumor que a menudo se presenta en la zona entre la cabeza y el cuello, que se conoce como una anomalía congénita, y las más importantes a identificar es si la malformación estructural es una alteración aislada o parte de un síndrome. ¿Qué podemos encontrar ahora por zonas? Bueno, en la cabeza podemos encontrar anencefalia, que es la ausencia de masa cerebral o de alguna porción de esta, hidrocefalia, que es una acumulación de líquido, o ventriculomegalia, en la cual hay un aumento del tamaño de uno de los dos ventrículos laterales. De igual forma, la microcefalia, que es una reducción del tamaño del cráneo del feto, o un higroma quístico, que como les mencioné previamente, es el tumor que podemos observar en esta parte entre la cabeza y el cuello del bebé. En la porción de columna y extremidades se pueden llegar a observar mielomeningocele, que es un defecto del tubo neural, en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente y provocan como una tipo bolsita que vemos aquí. El teratoma sacrococcigio, que es un tumor en la zona entre el sacro y el coxis, o un acortamiento de huesos largos, como podemos ver aquí. O de igual forma curvaturas anómalas que pueden ser genu-valgo o genu-varo. En el tórax podemos observar situs inversus, que esta es una anomalía poco frecuente en la cual es como si observáramos los órganos en espejo, es decir, se localizan en la otra porción del cuerpo. También se puede llegar a detectar hernias diafragmáticas. Estas son como un huequito que permite el paso del contenido abdominal a la parte del tórax. O un tórax en campana, que se asocia al síndrome de June, en el cual observamos aquí esta figura como en campana. Y algo que es muy importante que se debe visualizar durante este ecosonograma es que se visualizan las 4 cámaras cardíacas para, si se necesita alguna cirugía en cuanto el bebé nazca, se pueda realizar y se tenga el equipo suficiente para hacerlo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Permíteme, Ana Paula. Yo al final voy a volver a repetir el control prenatal. Hay un nuevo examen que se llama Q-natal, que es lo que está hablando su compañera Ana Paula. Pero eso lo hago yo aquí en mi unidad médica antes de las 12 semanas de gestación. Y lo que acaba de mencionar, yo les puedo detectar, número 1, si es niña o es niño. Si trae síndrome de Down o algunas alteraciones de síndrome de Klinefelter, o alguna otra patología cromosómica.
Este tiene un costo de 21,000 pesos y desgraciadamente a nivel nacional nomás dos partes se hacen en la República Mexicana, en la Ciudad de México, en Quest Diagnostic y aquí con su servidor. ¿Y cuál es la causa, el motivo de este tipo de estudios? Donde ya al paciente tú le das con mucha previa diagnóstica para si continúan o no continúan con el embarazo. Ya vamos a hablar del aborto, sí, desgraciadamente. Entonces, pero sí hay pacientes que se casan con mismos familiares consanguíneos, como en algunos países que se casan entre familiares, también se hace ese estudio antes de que se casen o antes de que tengan un embarazo, también se hace ese estudio en sangre. Otra cosa, otro problema médico legal que tenemos nosotros en las demandas civiles o penales, ¿sabes? Pero son más civiles, que el ultrasonografista no reporta o no checa bien el ginecólogo con su especialidad en ultrasonido o el radiólogo, como lo mencionaba Ana Paula, ¿sí? Tiene que valorar bien, aparte de la cuestión antropométrica, la estructura ósea del bebé, y ahí vienen unos datos muy importantes a nivel de la nuca y a nivel de la fosa nasal, estructura nasal, cuando es un síndrome de Down. Y hemos tenido problemas médico-legales que ya nace el bebé y nunca se dieron cuenta que tenía esta alteración, y ahí imagínate nomás lo que se presenta. De acuerdo a la norma oficial mexicana, aquí en la numeraria número 5.2.115, que es las consultas prenatales, ya lo dijimos que son 8, y en la punto 16 menciona que se debe hacer el primer ultrasonido en la semana 11 a la semana 13. Ojo aquí, la norma oficial mexicana no hay que ser tan cuadrados, podemos manejar, es una guía médico-legal, pero eso no quiere decir que no le haga un examen previo. Acuérdense que cuando les dije, cuando hablamos del primer trimestre del embarazo, que si la paciente tiene un ciclo menstrual normal de 28, 30 o 35 días y no tiene actividad sexual y no le baja su menstruación o viene el desprendimiento del endometrio en su fecha, pues entonces hay que hacerle un examen de cuantificación en fracción beta cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, y normalmente hay que hacer un ultrasonido vía vaginal entre la 5ª y 7ª semana para ver el cuerpo lúteo, cómo se está formando, si está bien, si está pobre, o sea, hipotrófico o está normal, y si el saco gestacional está bien formado, y ya en algunos equipos, ya a las 6ª, 7ª semana hay frecuencia cardíaca. En ese momento ya le podemos decir a la paciente felicidades. ¿Para qué? Para que se sienta más tranquila, porque si ya se lo hacemos como lo que dice la norma, a las 11 semanas, y si hubo buen desarrollo embrionario, pero ya en esta etapa fetal se detiene, imagínense, entonces hay un huevo muerto retenido, pues desgraciadamente, psicológicamente para ella misma y para su pareja, pues usted me dijo que estaba embarazada, me hizo el examen, no me hizo el eco hasta las 11 semanas, ya. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, háganlo más o menos un ultrasonido entre la 7ª y 8ª semana. Adelante. Y bueno, dentro de las alteraciones abdominales son las más frecuentes, las que vemos aquí. En primer lugar, pues la citis, ya la conocemos. Pues mencionaba la bibliografía que siempre va a ser un hallazgo patológico. Pues igual es el líquido intraperitoneal que puede ser parte de un hidrops. Igual la gastroesquisis, ya la hemos visto en múltiples ocasiones, ya no es algo desconocido para nosotros. Pues se conoce porque es un defecto de nacimiento de la pared abdominal, con la salida de los intestinos a través de un orificio que está del estómago. Otro es la atresia duodenal. Se refiere a la falla de recanalización del duodeno y muchas veces se encuentra asociada al síndrome de Down. Otra es la atresia esofágica. Esta también pues es una falta de continuidad del esófago que puede tener o no comunicación con la vía aérea. Otra también de estas alteraciones pues es la obstrucción intestinal, que es la interrupción del tránsito intestinal y esta puede suceder a cualquier nivel. Otra son los riñones poliquísticos. Estos riñones pues
Es una enfermedad como tal de origen pues genético, en la que los quistes crecen en los riñones y dañan el tejido renal. Otra es la hidronefrosis, que se refiere a la dilatación de la pelvis renal con o sin dilatación de los cálices renales, que se debe a la dificultad de la eliminación de la orina. La megavejiga también, esta la podemos llegar a observar, y se refiere a una distensión abdominal que obviamente es condicionada por esta vejiga tan masiva o dilatada. Pero esa pues generalmente decía que la podíamos observar desde el primer trimestre. Y finalmente el ano imperforado, que es la ausencia o estenosis del orificio anal. Y bueno, otro de los estudios que se hacen, pues es la amniocentesis. Esta amniocentesis, si se fijan aquí, dice que se hace entre las 15 y 20 semanas de gestación. Esto sí corresponde al trimestre que les estamos presentando. Sin embargo, se puede hacer una amniocentesis temprana, que se hace entre las 11 y las 14 semanas de gestación para determinar el cariotipo fetal. Igual se hace para el diagnóstico de errores innatos del metabolismo y en la determinación de alfa-fetoproteína en el diagnóstico prenatal. Sin embargo, lo ideal para este diagnóstico, pues ya lo vimos, se hace entre las 15 y las 20 semanas de gestación. ¿Y cómo se hace esta? Pues igual hay como una secuencia metódica para realizarla, ¿no? Se tiene que preparar el abdomen con asepsia. Posterior a esto vamos a colocar el transductor del ultrasonido con una envoltura estéril y se localiza el sitio ideal donde vamos a hacer la punción. ¿Por qué ideal? Pues tiene que tener también ciertas características, porque pues vamos a hacer una punción, es algo pues más invasivo. Este sitio, cuando nosotros hagamos la punción, no debe lesionar ni las partes fetales ni de la placenta, por eso se le considera un sitio ideal. Y pues ya una vez que lo localizamos, vamos a poder introducir una aguja espinal hasta el saco amniótico. Obviamente todo esto tiene que estar guiado siempre por una guía sonográfica, y pues es así como se realiza. ¿Le hacen la siguiente? A ver, déjame esa, Mónica, la anterior. Les había comentado, y lo que dijo Ana Paula y lo que mencioné yo sobre el estudio de Kunatal y lo que mencionó su compañera. Si sale positivo el de sangre, el que yo manejo aquí, que está en sangre, entonces sí tenemos que hacer lo que dice su compañera Mónica, la amniocentesis, para ya tomar, acuérdense que el diagnóstico certero de cualquier patología, sí, es el estudio histopatológico en los que se tienen que hacer. Entonces, la normatividad sí lo menciona también. Entonces, tenemos que hacer, una vez que sale positivo el de sangre, para poder llegar ya al diagnóstico al 100%, si es que acepta la señora, sí, con una carta de consentimiento bajo información, y mencionar lo que mencionó Mónica ahorita, lo que es a favor y lo que es en contra, para poder llegar ya al diagnóstico certero, ¿sí? Adelante. Y bueno, pues esta también puede llegar a tener algunas complicaciones, pero sin embargo estas que se presentan lo hacen en una frecuencia menor del 1% de nuestros pacientes, y estas pues pueden llegar a ser el aborto o punción del feto. Por eso la importancia de localizar el sitio ideal donde vamos a hacer la punción, la pérdida de líquido amniótico, la corioamnioitis, que es se traduce como una infección como tal del líquido amniótico, o la falla en el cultivo celular. Y pues obviamente, por ejemplo, el hecho de que haya una corioamnioitis pues puede desencadenar algunas otras complicaciones, como podría ser incluso el aborto. Ahora sí, la siguiente. Y la biopsia de vellosidades coriónicas, no nos vamos a meter mucho en esto, nada más recordar, esta se realiza entre las 11 y las 14 semanas, ya no corresponde como tal al segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, como abarca todavía la semana 14 del embarazo,
pues incluso podría llegar a practicarse, ¿no? Esta permite descartar la presencia de alteraciones cromosómicas, ya lo hemos visto en genética, cuántas alteraciones pueden llegar a presentarse, y se hace por una vía transabdominal o transcervical. Se utiliza para ello un catéter con un diámetro de 1.5 milímetros por guía ecosonográfica también, al igual que el anterior, pues se debe tener una guía, ¿no?, para poder realizarla, y se dirige hacia el tejido teratofóbico, trostofoblástico, donde se aspiran alrededor de 10 a 25 miligramos de vellosidades coriónicas que posteriormente se van a llevar para hacer un cultivo y un análisis. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si no, la siguiente. Esto lo voy a ver mucho en la consulta externa. ¿Esto es para prevención de jóvenes? Ok, yo soy Isela Contreras y les voy a hablar acerca de la última parte de la exposición. Pues entre estos mismos laboratoriales también se va a poder practicar lo que es la alfa-proteína, y esto únicamente se va a hacer en caso de que se tenga una sospecha de una mutación genética. Esta es una glicoproteína que va a ser sintetizada en el saco vitelino y en el hígado fetal, y pues esta se va a encontrar en la difusión placentaria. Esta la vamos a poder observar o vamos a poder realizar esta prueba a partir entre la semana 15 a la 29, y su máxima concentración se va a encontrar entre la semana 28 a la 32. ¿Le das, por favor, Paula? Aquí tenemos una tablita con los valores normales de esta alfa-fetoproteína que debemos encontrar entre las semanas de gestación, al igual cuáles son sus límites, lo máximo a lo que puede llegar y lo mínimo a lo que debe de llegar. Como por ejemplo en la semana 14 lo mínimo sería de 12.8, mientras lo máximo sería hasta 64. ¿Le das, por favor, Paula? Y es importante tener en cuenta estos límites y estos valores, puesto que estos nos van a indicar si puede haber una presencia de alguna alteración genética, como por ejemplo, si esto se encuentra muy elevado, nos va a indicar, por ejemplo, en la mayoría de los casos, lo que es una espina bífida en el feto, o incluso si se encuentra disminuido, podemos encontrar que el niño puede llegar a padecer lo que es síndrome de Down, trisomía 13, 18 o trisomía 18. ¿Le das, por favor? En las concentraciones de estas, como les mencioné, en algunos casos estas pueden encontrarse elevadas o disminuidas. En caso de que se encuentra elevadas, se va a deber principalmente a que la edad gestacional sea mayor a la estimada, la presencia de una espina bífida en el feto, anencefalia, obstrucción urinaria, una pared abdominal abierta, riñones poliquísticos, o que el feto va a presentar pues lo que es un peso bajo al nacer. En cuanto si se encuentra una concentración disminuida de esta misma, nos puede indicar que es una edad gestacional menor a la estimada, que hay presencia de trisomía 18-21 o que hay muerte fetal. ¿Le das, por favor? También se puede solicitar lo que es la alfa-proteína, la gonadotropina coriónica humana y el estriol no conjugado. ¿Le das, porfis? Y estos nos van a indicar pues para ciertas enfermedades, como por ejemplo aquí vemos que para el caso del síndrome de Down vamos a encontrar que los niveles de alfa-proteína van a estar disminuidos, mientras que la de la gonadotropina coriónica humana va a estar elevada, y el estriol no conjugado va a encontrarse en concentraciones disminuidas. Y en el caso del síndrome de Edwards, vamos a encontrar la alfa-proteína disminuida, al igual que la gonadotropina coriónica humana y el estriol no conjugado. ¿Le das, porfis? Y también en caso de sospecha de fibrosis quística, pues vamos a pedir esta prueba. Y pues sabemos que se va a deber a una mutación en el gen CFTR, y está localizado en el cromosoma número 7. Y pues básicamente pues se va a pedir en caso de sospecha también. ¿Le das, porfis? Y ahora lo último, que son signos y síntomas. ¿Le das, porfa?
Pues como ya mencionaron mis compañeros, o no recuerdo si lo mencionaron, pero los signos y síntomas durante los trimestres se van a dividir en 3 porciones, que vienen siendo de los signos y síntomas de presunción, probables o positivos, pero como ya nos encontramos en el segundo trimestre, pues estos van a ser en su mayoría, bueno, no en su mayoría, sino todos positivos. ¿Le das, por favor? Para este tipo de pacientes en el segundo trimestre, pues se van a pedir cuatro signos de embarazo, que viene siendo el econosonograma. Vamos a pedir para escuchar los ruidos fetales, la identificación del feto por parte del explorador y una radiografía del feto. ¿Le das, porfis? Estos son los positivos. En cuanto a la radiografía del feto, pues esta nos va a dar un 100% de confirmado de que sí está embarazada, ya que vamos a identificar el esqueleto del feto en estos, y es importante tomar en cuenta que esta únicamente se va a poder realizar después de las 16 semanas de gestación. En cuanto a los ruidos fetales, o sea, los ruidos cardíacos del feto, esta también nos va a asegurar el diagnóstico, y pues se deben encontrar entre de 120 a 160 latidos por minuto. Se va a poder realizar, mencionaba que se realizaba creo que a la semana 8, pero esta se va a confirmar otra vez a la semana 20, y va a ser necesario poder diferenciar esta del pulso materno, ya que en veces ¿cómo se dice? Uno tapa al otro, pues. Entonces va a ser necesario poder diferenciarlo. Y en cuanto a la identificación del feto por parte del examinador, se va a poder realizar a partir de las 22 semanas, y pues aquí ya se va a poder palpar lo que es el contorno del feto en el abdomen, y también se va a poder percibir por parte del examinador o de la misma madre, van a poder percibir lo que son los movimientos fetales, y esto va a ser a partir de la semana 18 a la 20. A ver, Isela, sobre la radiografía del abdomen de la madre para valorar la estructura ósea, solo en caso que el ultrasonido que se le hace en el control prenatal vea alguna alteración, se lo van a aplicar, pero no lo hacen de rutina, ¿eh? Eso es muy importante mencionarlo. ¿Sí? Adelante. Sí, y entre estos, aunque les mencioné que había 4 de los signos positivos, no incluí lo del econosonograma porque ya lo mencionaron en el primer trimestre, sin embargo se sigue realizando en el segundo trimestre. En cuanto a los síntomas y signos, pues también vamos a encontrar entre la semana 16 a la 20 lo que son los movimientos fetales, o también conocidos como quickening o avivamiento, y es ya cuando la madre percibe los movimientos pues fetales como tal, o sea, cuando le dicen, ay, mira, está pateando mi bebé y así. Y entre la semana 16 también ya vamos a poder encontrar en la madre, va a presentar lo que es cloasma. Esta va a ser persistente en lo que es la frente, la nariz y los pómulos, y esta pues va a ser muy, muy característica del segundo trimestre, al igual que las estrías y las telangiectasias, que estas se van a deber pues debido a las concentraciones elevadas de estrógenos. También se va a presentar lo que es la polarquiuria, pero esta también se presenta a partir del primer trimestre, al igual que otros signos, pero pues no los mencioné como tal porque como ya los mencioné en el primer trimestre, ahorita nada más nos vamos a enfocar principalmente en los que se presentan más en ¿sale? Ponme la anterior, Isela, ponme la anterior. A ver, algo te iba a decir de los movimientos fetales, ya se me fue el rollo. Con eso de que me vacunaron, no es cierto, estoy sacando de pretexto. No, algo iba a decir aquí, ya comenté de la radiografía, ¿verdad? Sí, no me acuerdo de algo que iba a decir, pero bueno. Sí. A ver, adelante. Ok. ¿Le das por mis? Se me olvidó mencionarles que el cloasma es más común encontrarlo en mujeres de tez pues más oscura, y se va a atenuar en caso de que tenga más como contacto con el sol, o sea, que tenga más exposición. ¿Le das porfis? Ok, también se va a presentar la línea alba morena, que es la que se encuentra en el estómago, en el ombligo. Esta va desde la línea media infraumbilical, desde el ombligo hacia el borde
suprapúbico. Y pues también vamos a encontrar el oscurecimiento de la areola. Pues esta línea morena y el oscurecimiento se va a deber a lo que es la estimulación de los melanocitos. También entre la semana 16 a la 20 vamos a sino que la madre va, el examinador puede ver lo que es el peloteo, que esto se debe a la elevada concentración de líquido amniótico, y es de que va a presionar el útero y el feto se va a ir hacia arriba. También pueden observarse cambios de temperatura en la embarazada, y también se va a poder palpar el útero sintiéndose pues más obviamente agrandado, y esto se va a realizar encima del sínfisis del pubis, y también se va a poder realizar la delimitación física del feto. Esto con las técnicas que ya mencionó mi compañera Moni, de las de McDowell y todas esas. Listo. Bueno, esas son nuestras referencias y esto sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas, dudas? A ver, Daniela, ¿qué? No te entendí. Mientras no hablen chino, ¿no me doy a entender o qué? A ver, platícame, explícame. Parece que no. No, doctor, es que dice usted que la vacuna, entonces como la vacuna es china, muchos estaban haciendo la broma de que íbamos a empezar a hablar en chino. Sí, sí. No, espero hablar en español, ¿eh? Sale. Adelante. Nombre y equipo, por favor. Seguimos el equipo 6 y es sobre el